Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a presentar una configuración para nuestro dispositivo eMars con Android 10 y también vendría siendo el Allwinner T3P1. Vamos a ver esta configuración que es del Touch y de los botones Touch. Vamos a verlo. Comenzamos. Bien, pues antes de dar inicio a este video, les voy a invitar a que se suscriban al canal. Aquí en esta parte de abajo se pueden suscribir. Solo les tomará unos segundos en suscribirse y activar todas las notificaciones. Para ustedes son solo unos segundos y para mí y para el canal es una gran ayuda. Bien, pues vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es checar las configuraciones de nuestro auto estéreo. Recuerden que en el video anterior les enseñé a sacar un menú oculto. Vamos a irnos a ese menú para poder calibrar nuestra pantalla touch y calibrar los botones de manera correcta. Bien, pues lo que vamos a hacer es irnos aquí a esta configuración, que es la configuración general de nuestro auto estéreo. Entonces nos vamos a ir acá a sistema y vamos aquí acerca del dispositivo. Vamos a sacar el menú que teníamos escondido, ya saben, así de esta manera hasta que se abra. El menú ya abrió. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al apartado de Other. Vamos a entrar aquí a ese apartado y nos vamos a ir a la parte de abajo. Y vamos aquí a poner Touch Learning. Vamos a abrir esa parte y nos van a salir tres opciones, que una es Step 1 Screen Learning, Step 2 Key Learning y el tercero es Export Touch Data. Vamos a darle a la primera opción y nos va a aparecer una mira, la cual vamos a darle clic con el dedo. Vamos a seleccionarla en lo más cercano al centro que podamos. Todas las que nos vayan apareciendo vamos a hacer lo mismo. Ya nos calibró el touch. Le vamos a dar aquí I know. Y si se dan cuenta, aquí nos aparecen unas opciones. Voy a bajarle un poco el brillo para que lo vean. Nos aparecen estos recuadros, los cuales nos van a servir para calibrar los botones touch en caso de que ustedes los tengan que no les estén funcionando bien, que los tengan descalibrados. Y vamos a seguir el orden en que nos aparecen aquí. Si nos aparecen dos veces bajar volumen, le vamos a dar dos veces subir volumen, dos veces atrás, dos veces home y dos veces silenciar y power, que vendría siendo el mismo botón. Después de hacer eso, vamos a darle save and exit y ya nos dice que está guardando las opciones. Con eso ya tendríamos nosotros el touch calibrado y los botones calibrados en caso de que se les hayan desacomodado o no funcione alguno de ellos. Y con eso, para quienes tienen el problema, vamos a resolverlo de esa manera. Recuerden, es el eMars con Android 10 o los dispositivos Allwinner T3P1. Pues esto sería toda la configuración. Después vamos a sacar más configuraciones que sean seguras y que sean fáciles para que no tengan ningún problema al hacerla en su auto estéreo. Por mi parte sería todo, amigos. No olviden suscribirse y activar todas las notificaciones, ya que nos ayudan mucho.
Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.